Antes que nada, soy Sofía Ortiz, voy a ser su tallerista en esta sesión. Me presento un poquito, he sido parte de la selección nacional, ya he terminado este año porque ya estoy entrando en la universidad. Creo que tengo bastante conocimiento sobre lo que es el debate y considero que esta sesión es bastante importante porque el formato y los roles que uno toma en el debate son bastante importantes al momento de plantear un argumento, una métrica o en general plantear el punto más importante del debate, que lo van a conocer estos conceptos mucho más adelante en esta sesión. Primero vamos como explicar qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Primero los términos de debate, de repente como qué sería métrica, qué sería status quo, que son como términos que se usan constantemente en el debate y en medio de los discursos, ¿no? Después el formato del debate, cómo es que funciona este mismo formato, cómo es que en sí se debate. Después la dinámica de debate en Word School, que es el formato en el que estamos debatiendo, o sea que es entre colegios de 3 discursos y un discurso de réplica, y los roles que se toman en este formato. Primero, ¿qué en sí es debate? Debate es un acto en donde tú contra otro grupo o otra persona haces un raciocinio de una idea a partir de diferentes puntos de vista, diferentes argumentos, diferentes como ideas. En sí es el choque de opiniones, el choque de ideas contra otro equipo para como poder llegar a un consenso de quién tiene razón o quién es que ha tenido como mucha mejor argumentación por parte de su postura, ¿no? Después lo que es una moción es el tema que se está debatiendo. Cuando hablamos de cuál es la moción que vamos a debatir, cuál es como la moción es, hablamos sobre el tema y en general el contexto en donde vamos a debatir. Por ejemplo, si hablamos sobre esta moción prohibiría los zoológicos, entendemos que el tema principal son los zoológicos, el verbo como es el prohibir, y en sí como la moción abarca todo el tema que se debe tomar en el debate. Bien, ahora los puntos de choque son los temas que se van a discutir en el debate. Creo que primero cuando entendemos de qué trata la moción es que ya podemos entender cuáles son los puntos de choque. Los puntos de choque son como las ideas principales en donde de lo que se va a debatir en la moción. Vuelvo como con el ejemplo anterior. Por ejemplo, ¿cuál sería un punto de choque en la moción de esta casa prohibiría los zoológicos? La salud de los animales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los animales y estamos hablando de que prohibiría los zoológicos, debe de haber una razón de por medio. Entonces, un punto de choque, el tema que se podría discutir, por ejemplo, tendría que ser, ¿sabes qué? Los zoológicos hacen que los animales se estresen más o hacen que la salud de estos mismos se vea muy afectada. Entonces, por eso deberíamos prohibir los zoológicos. Eso es un punto de choque, es un punto al que se va a discutir y, por ejemplo, como una persona jueza, para como evaluar este debate, va a ver qué punto de choque se logró convencer más en qué lado y en general en dónde se argumentó mucho más, ¿no? Bien, veamos qué es exactamente métrica porque es un término que van a escuchar demasiado en debate. En sí, la métrica son los criterios que van a servir para juzgar la moción. ¿A qué no? En cristiano significa de que hay como diferentes requisitos o como diferentes criterios para ver qué cámara como cumplió mucho más lo que se debería como debatir. Por ejemplo, volviendo a la moción de los animales, de repente una métrica sería en qué mundo los animales estarían mejor. ¿Por qué? Porque como cámara, si yo voy a prohibir los zoológicos, me importan los animales. Entonces, si me importan los animales, el criterio por el que se me debería evaluar sería en dónde están mejor los animales. Porque ellos son como el punto de choque, la idea más importante. Entonces, el equipo que pueda cumplir mejor con esta métrica, o sea, mejor con este criterio, es el que debería ganar. Así que cuando entiendan o cuando escuchen la palabra métrica, es en sí los requisitos, las pautas que uno debe de seguir para poder ganar ese debate o como para poder demostrar que ellos tienen razón. Ya que al final la métrica no solo sirve para ustedes, sino para las personas juezas, para entender qué equipo cumplió como mucho mejor con los requisitos para ganar ese debate y en general como qué tan bien pudo explicar cada punto. Ahora lo que es la carga de prueba es en sí lo que se va a demostrar en el debate. Lo que deben demostrar que sí va a suceder. Por ejemplo,
yo tengo que demostrar que al prohibir los zoológicos, yo aún así como podría tener otros fondos por otros medios para como poder cuidar a los animales, para como poder mantenerlos, como para poder cuidarlos. Yo tengo que demostrar como a lo largo del debate mi carga de prueba para demostrar que lo que yo te estoy hablando sí va a suceder, sí puede pasar, y en general hay una gran posibilidad que lo que te esté explicando como sea factible. Entonces, en sí la carga de prueba no es como un término como, o sea, es bastante importante, sí lo van a escuchar, pero es más como para que lo entiendas exactamente qué es lo que tú debes de cumplir en el debate. Así que en sí la carga de prueba es la misma acción de demostrar que los argumentos que están planteando son verdaderos y pueden pasar. Ahora, una de las cosas más importantes en el debate, que son los puntos de información. Los puntos de información son las preguntas que una persona le da al equipo contrario a uno de sus oradores durante su discurso, que son preguntas o refutaciones a lo que está planteando la cámara contraria. Por ejemplo, en medio de un discurso una persona plantea un tema que tú no como estás de acuerdo, y lo primero que haces es: lo que usted está diciendo es esto, ¿no estaría perjudicando de repente a Y o Z actor? Es en sí preguntas que quieren buscar un beneficio propio para demostrar que lo que está planteando la cámara contraria está mal, o de repente para absorber nueva información que va a beneficiarte como en próximos discursos. Por ejemplo, pedir que la cámara acepte o niegue un dato o un hecho para poder como así en tus próximos discursos decir: ¿sabes qué? La cámara contraria ha aceptado este punto y sabemos que son como bastante perjudiciales y bla bla bla. Entonces los puntos de información, para que lo tengan en claro en sus debates, se dan durante el primer y último minuto. O sea, el primer minuto y el último minuto no se pueden hacer poise, pero los minutos en medio de estos dos sí se pueden hacer diversos puntos de información. Los cortos discursos no reciben poise, así que en sí como tengan bastante cuidado al momento de dar puntos de información. Algo que yo misma quisiera agregar es que los puntos de información no buscan de alguna manera crear un ambiente hostil. Por ejemplo, tus puntos de información tienen que ser bastante amables, tienen que ser como objetivos y no tienen que buscar como afectar en términos personales a la cámara contraria. Tienen que buscar como una nueva puerta en el debate, en general una mejor discusión. Los puntos de información como tienen que tener un punto objetivo para que puedan ayudar al desarrollo del debate. Sí, de pronto son términos que las personas usan como para economizar el tiempo, ¿no? Uno dice, la métrica es, y se acabó, lo hablo en un segundo. La cuestión es que si yo digo, yo creo que quien va a ganar el debate en este tiempo va a ser aquel equipo que demuestre que, ¿no? O sea, toda esa frase demora más segundos, entonces en debate lo que más se aprecia es el tiempo. Por eso es que estos términos a veces sirven como para resumir información, ¿no? Es eso. Yo no sé, por ejemplo, si es que en algún debate, lo más probable es que nada de esto ustedes lo usen, porque recién están empezando, pero se intuye que en el debate, por ejemplo, la métrica, si no la dices, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no dices la métrica no es que ganes o pierdas el debate. Los jueces pueden saber cuál era la métrica en función a lo que ustedes han dicho. Y la carga de la prueba también. No tengo que decir ni carga de la prueba es. Pero es muy muy conveniente que lo digan para que el juez lo anote, porque el juez va a estar anotando muchas de las cosas que ustedes van diciendo. Entonces por eso es que cuando conocemos estos términos es más fácil poder dirigirnos al juez, porque yo no debato contra el equipo contrario. Bueno, sí lo hago, pero no es para convencer al equipo contrario, yo convenzo al juez. Entonces estos términos sirven para eso, para poder primero nosotros entender cómo es la dinámica del debate, pero segundo para que el juez pueda anotar lo que nosotros queremos decir, ¿no? O sea, como no es como completamente decisivo, pero también como si pueden hacerlo, no duden como en intentar para que el debate como pueda fluir más. Ahora como vamos a explicar cómo funciona el formato del debate. Hay como 3 grupos que hay en este formato. Primero, el equipo a favor, el que defiende la moción, o sea, el equipo de proposición, el equipo de oposición en contra, el que no está de acuerdo con la moción, y el tercer grupo, que es el panel de jueces. Ellos van a adjudicar y como van a decidir cuál es el equipo que va a ganar esta ronda. Como ya sabemos que el debate trata de comparar ideas, es como necesario que entiendan estos 3 grupos como que van a aparecer siempre en cada debate.
especialmente en el formato World School, que es el formato World School, el formato que se utiliza en el Campeonato Mundial de Debate Escolar. O sea, que el formato en el que estamos utilizando ahorita mismo es el mismo que se utiliza durante los torneos internacionales mundiales de debate escolar en español y en inglés. Siempre como tienen que seguir las pautas. Por ejemplo, si tú eres equipo a favor, siempre lee bien la moción y apoya la moción. Y también como en el equipo en contra, siempre vas a tener que atacar la moción. Como algo importante que creo que debería explicar es que también los paneles de jueces son muy importantes. El debate no se trata de convencer a la cámara contraria, se trata de convencer al juez. Tú quieres demostrarle que lo que tú estás explicando está bien y lo que está explicando la cámara contraria está mal. Así que a partir de tu métrica, a partir de tus argumentos, de tu carga de prueba, etcétera, vas a demostrarle al juez que lo que tú estás defendiendo o lo que tú estás atacando es correcto y debería considerarse como los puntos ganados. Así que en sí los jueces son los que van a evaluar la interacción de cada equipo, cómo interactúan las ideas y el que también de repente se cumplieron los parámetros de este debate. Así que creo que eso sería eso, como el formato que se va a utilizar. Bien, ahora, tienen que entender que se hacen 8 discursos en el formato de debate de World School. Los 6 primeros discursos duran 8 minutos y los 4 discursos duran 4 minutos. De repente van a ver un torneo que tenga como menor tiempo, o de repente como nosotros hacemos en las prácticas donde son 5 minutos para debatir, pero normalmente en los torneos se utilizan 8 minutos en los 3 primeros discursos y 4 en los siguientes. Los equipos se conforman de 3 personas, no de 4 por si acaso, aunque ustedes como vean 8 son 3 personas en cada equipo y se divide de la siguiente manera. Primero, el primer discurso, que se encarga principalmente de encuadrar la moción, presentar los argumentos y desarrollar por lo menos uno de ellos. Hablando de la cámara de proposición, entendemos que cuando el primer discurso de la cámara de proposición es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque plantea cuáles son los parámetros que se van a evaluar en este debate, cuál es el contexto en donde se va a tomar y también cómo va a presentar las primeras ideas que probablemente sean desarrolladas y refutadas durante todo el transcurso del debate, ya que normalmente como los argumentos bases son bastante importantes como para poder demostrar las ideas que la cámara de proposición puede tener contra la cámara de la oposición. Después sigue el primer discurso de la cámara de oposición. Tiene en sí más o menos la misma función que la primera oradora, pero el primer discurso, pero acepta o rechaza el encuadre. Este puede como plantear de nuevo un contexto o si lo considera favorable o neutral, el que presentó la cámara contraria, como se toma en cuenta para como poder desarrollar las ideas o los argumentos que este mismo orador de su cámara quiere como desarrollar. En sí, los primeros oradores en la cámara de proposición y la oposición tienen como roles bastante parecidos, pero en este caso la oposición tiene que refutar las ideas que da la cámara contraria y como reencuadrar el caso para que este sea favorable para sus argumentos. Ahora, el segundo de la cámara de proposición tiene de nuevo que como reconstruir su caso por las refutaciones dadas por la cámara contraria. Sigue extendiendo los argumentos que dio su primer discurso y también puede presentar nuevos. Que les quede bastante claro que solo el primer y segundo discurso pueden presentar nuevos argumentos. En el tercer discurso de cada cámara no se pueden presentar nueva carga argumentativa o así como nuevas ideas, porque va en contra de las reglas que tiene el debate World School. Así que tengan mucho cuidado al momento de presentar sus ideas, ya que no pueden presentar más a partir del segundo discurso. El segundo discurso refuta al primero de la cámara contraria y como reconstruye de nuevo, y el segundo de la cámara de oposición también tiene como la misma dinámica de refutar los dos discursos de la cámara de proposición y reconstruir de nuevo su caso. Ahora vamos con los terceros discursos. Estos tienen como una función específica al no poder presentar nueva carga argumentativa, nuevos argumentos, nuevas ideas. Es que refuta absolutamente como todo lo que plantea la cámara contraria. Lo que busca es, imagínense como si los argumentos fueran una casa de arena o como un castillo. La cámara, los terceros discursos están como obligados a intentar destruir el castillo de la otra cámara porque
porque para demostrar que sus argumentos son verídicos y son como pueden suceder y son importantes, también tienen que como demostrar que lo que está planteando la cámara contraria no es bueno o como no sucede de la manera en la que ellos como desean. También tienen como una función bastante de reconstruir de nuevo su caso en la situación donde la cámara contraria les haya refutado o les haya atacado los argumentos que han presentado. También esa función la tiene el tercer discurso de la cámara de la oposición. Y los discursos de réplica son básicamente realizar un análisis bastante resumido de lo que ha sucedido a lo largo del debate. Hay que entender que los discursos de réplica tampoco pueden presentar nuevos argumentos, tampoco pueden recibir puntos de información, ni agregar nueva información. Y en sí, los discursos de réplica se basan en presentar cuáles fueron los puntos de choque, lo que expliqué anteriormente, de cuáles fueron los puntos más importantes en el debate y en sí cómo es que se ha cumplido cada uno, cómo es que su cámara lo ha hecho mucho mejor y en sí su cámara la moción como o se cumple mucho más o es mucho más beneficiosa o demostraron que no lo es. Los cuartos discursos no son como realmente los decisivos, ya que normalmente desde los terceros discursos se tiene como que entender qué cámara ya terminó como por ganar, pero como en debates muy pero muy cerrados, los discursos de réplica hacen esclarecer mucho más al panel, a los jueces, qué cámara termina ganando. Para como en sí los discursos de réplica es un rewind de todo lo que se vio durante el debate y en sí un buen resumen para entender cuáles fueron como los puntos más importantes durante el trayecto de este. Esto es un formato quiere decir que son como las reglas de juego. Acá hay dos cosas que uno tendría que tener en cuenta. Son las reglas de juego como son las posiciones de vóley o de fútbol. Igual que vóley, por ejemplo. En vóley, las chicas que juegan vóley pueden usar las piernas o los pies, la cabeza, pueden hacerlo. ¿Saben eso? No. En casos extremos ya se utilizan los pies para salvar la pelota, pero mayormente tiene que ser con la mano. Claro, sí se puede. O sea, la norma no dice que no puedas, pero normalmente tú no vas a responder al vóley, o sea, tú no vas a armar vóley con los pies, pues. Todos estos son los roles, las funciones que debería cumplir cada uno de los equipos y por eso te van a evaluar dentro de un debate. Sin embargo, no necesariamente es que esto se cumpla toda cabalidad. Por ejemplo, si hay roles que se tienen que cumplir, por ejemplo, en el cuarto discurso no puedes tú poner un argumento. ¿Por qué? Porque el juez te lo va a escuchar, no te lo va a prohibir, pero no lo va a tomar en cuenta. Si tú, por ejemplo, en el tercer discurso tú dices, tenía un último argumento que es el mejor que tengo y con eso destruye a la casa contraria, y lo digo todo y lo explico y me gasto como 4 minutos de esa explicación en ese tercer argumento fabuloso que tengo porque es el último, no me lo van a responder porque así pienso que voy a ganar el debate, el juez no lo toma en cuenta, ¿no? A menos que lo hayan dicho anterior y que de alguna manera, pero normalmente ese tipo de argumentos no los toman en cuenta. Entonces es conveniente hacerlo en los roles que correspondan, ¿no? Sí puedo refutar, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿sí? Pero otra vez, ¿no? No es que como que yo tenga que decirle al otro equipo, ustedes perdieron porque no dijeron la métrica, ustedes perdieron porque no dijeron los puntos no hicieron punto de choque. O sea, no necesariamente pasa eso. Primero es que estos son roles que nos convienen entenderlos, o sea, para poder yo saber qué función tengo que cumplir, ¿no? Y eso me ayuda para hacer un mejor equipo, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? Si yo soy primer discurso, tengo una función que cumplir, como si fuera una portera, ¿no? Si yo soy el segundo discurso, tengo una función que cumplir para que en conjunto con la primera y la tercera pueda yo tener un buen debate. Claro que cualquiera puede hacer lo que se dé la gana, ¿no? Y los jueces pueden juzgarlo también. No por eso vas a perder, pero tienes más posibilidades de ganar, muchísimas más, si cumples estos roles, ¿no? Así más o menos funciona. Ganas por los argumentos, no por cumplir roles, ¿no? Creo que como expliqué como general lo que cumple cada rol antes, pero en sí como hay como cosas bien específicas. Primero, hay lo que es encuadrar la moción y lo que es la caracterización de actores y términos. Creo que es como bastante importante si de repente como los actores o el verbo del que se habla la moción son como de repente difíciles de entender, pero en sí es siempre importante tú como primer orador que caracterices bien de lo que trata la moción y cuál es el fin de esta misma. Cuando tú caracterizas a los actores, no solo dices como, vive en Perú, tiene cabello negro, ojos azules, no. Cuando tú caracterizas un actor, es que caracterizas cómo ha crecido, cuáles son sus incentivos, sus intereses, qué es de repente cómo le afecta a la moción o cómo le beneficia a la moción,
y en sí como para poder entender el contexto donde está viviendo el actor. También como algunos términos que se vayan a utilizar como durante el transcurso del debate, por ejemplo, si hablamos sobre naciones que como que recién están resurgiendo o como naciones que viven en conflicto. Creo que esos términos, el hecho de explicarlos ayuda bastante bien a lo que es el desarrollo del mismo debate. Entonces, en sí como al explicar la caracterización de los actores y también como el contexto, el status quo donde están viviendo como las personas que se hablan en el debate, ayuda a que la emoción se pueda entender mucho mejor y se pueda visualizar mucho más qué es lo que se va a debatir y cómo se va a debatir, ¿no? Porque no olviden que cuando tú caracterizas un actor, ayudas a que el argumento que tú estés dando sea mucho más creíble. Cuando yo caracterizo mucho mejor los incentivos de mi actor, cuando de repente yo doy un argumento de mi actor haría esto y estaría de acuerdo o estaría como bien con el beneficio que reciba, es mucho más creíble cuando la caracterización que di anteriormente de qué es lo que le importa, cómo vive, cómo ha crecido, hace que tus argumentos sean mucho más creíbles. La presentación de la métrica y la carga de prueba es como bastante importante que se dé durante el primer discurso, ya que, o sea, no es como muy necesario que digas, como había dicho el profesor Joe, la métrica es esta, como normalmente se intuye durante lo largo del discurso. Pero como ustedes están iniciando, es bueno que también puedan como decir, la métrica es esta porque es como lo más importante en este debate por esta y esta y esta razón. Y también como la carga de prueba que va a presentar como su equipo, qué es lo que quiere demostrar y qué es lo que va a defender durante como todo el debate. También los primeros discursos presentan todos los argumentos de su equipo. Yo personalmente creo que es importante que como des tu argumento mucho más importante, o sea, lo expliques y también puedas mencionar muy resumidamente los demás argumentos que tengas. Por ejemplo, si tú presentas 2 argumentos, si tú presentas 3 argumentos, explica muy resumidamente, de repente que en 40, 30 palabras de qué se basa cada argumento, para tú después ya poder desarrollar el argumento que tú creas más ideal. Uno como juez, para poder anotar mucho mejor los argumentos y también para que la Cámara de Oposición pueda ver más o menos cómo está transcurriendo el debate, es importante que puedan como visualizar cuáles son los argumentos de los que se va a tomar como en cuenta y de cuáles se va a hablar. Así que como eso, la Cámara de Oposición como cumple las mismas funciones, pero en este caso refuta los argumentos que presenta la Cámara contraria, obviamente de manera lógica. Esto puede ser por medio de sus refutaciones o también por medio de sus propios argumentos. Acepta o reencuadra la moción. O sea, si algún término o alguna caracterización de actor no le parece favorable para ellos, o consideran que es injusta, o consideran que no es correcta, tienen la potestad de poder cambiarlo, obviamente dando sus razones por detrás, como para entender por qué el cambio que están haciendo es tan importante, ¿no? Normalmente, a lo largo del debate, las cámaras contrarias están tercas con la definición que tienen, así que les recomiendo que si en caso de que la cámara contraria cambie su definición y no les parece justa, jueguen con su propia definición, pero también jueguen con la otra, porque es bueno que también se concluya una definición apta y como justa para todas las cámaras. Si consideran que algo como muy injusto, también tienen la potestad de denunciarlo, caso como que sea demasiado injusto. Pero si en esos casos donde los debates, donde los dos equipos se entercan y no cambian su definición, jueguen en el suyo y jueguen en la cámara contraria. Sí, mira, una forma de poder ejemplificar eso es cuando tú haces, por ejemplo, esta casa prohibiría los uniformes escolares y tú estás a favor y dices, ya, como yo estoy a favor y quiero ganar, entonces voy a decir, ya, este debate debe encuadrarse, debe discutirse en Piura o en Loreto, ¿no? Donde hace tanto calor que los uniformes son innecesarios. Y hay que darse cuenta que en Piura hace mucho calor y ese calor es insoportable, ¿no? Y el uniforme pues es incómodo, pues tenemos que usar ropas más ligeras, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto es injusto porque, digamos, si en Piura sí, pues hay uniforme, ¿no? O de pronto en Loreto, ¿no? En Loreto porque no hay presupuesto como para comprar un uniforme. Además la zona es selva, en lugares muy alejados, por ejemplo, el uniforme más bien es incómodo, es difícil de hallar, etcétera, y se ensucia muy rápido, qué sé yo, y trae muchas dificultades. Por eso es que vamos a prohibir ese uniforme. El equipo contrario tranquilamente puede decirte, ese lugar es injusto, debería ser a nivel nacional. Señor juez, usted debe valorar dónde es más posible el debate, en un lugar donde es imposible usar un uniforme o en un lugar donde puede o no puede usar un uniforme. Si nosotros usamos esa idea de
lo vamos a hacer en Loreto porque queremos ganar, pues lo que estás haciendo más bien es perder, porque el otro equipo tranquilamente puede decir eso, no puede decir no es injusto. ¿Dónde es más justo? ¿A nivel nacional o solo en Loreto? Y el juez termina convenciéndose que es más justo en todo el país, y ya desde ahí ya vienes no perdiendo el debate en automático, pero ya vienes con varias desventajas, ¿no? Por eso es conveniente saber dónde ubicar ese tipo de cosas. A eso se refiere con términos, caracterizaciones, espacios y demás, ¿no? El perfil del primer discurso es en sí una persona que entiende bastante de qué se trata el debate, de qué se trata la moción. Normalmente como es una persona, es como el líder del equipo, ya que esta persona durante el prep time da las ideas, desarrolla los argumentos, ya que como al ser la primera persona que va a salir, tiene que tener anotado todas sus ideas y en general como de repente algunas reservas, tipo como más o menos tener una idea de lo que le puede decir la cámara contraria. Así que en sí como ese es el perfil de la persona de los primeros discursos, en sí poder tener la capacidad de adelantarse de lo que le puede decir en próximos discursos la cámara contraria, y como también ser la líder al momento de dar las ideas, dar los argumentos y explicar el caso. Algunas estrategias para los primeros discursos que pueden tomar en cuenta es realizar el encuadre justo y estratégico, como en sí entender realmente cuál es el problema más importante en la moción. Después solicitar un punto de información luego del primer como argumento. En el caso de que la cámara contraria le haya pedido uno, eso como le da para el propo y opo, no se olviden de eso. O sea, aceptar un punto de información. Después tiene que lograr como bastante bien lo que es presentar todos sus argumentos. Como les había dicho anteriormente, pueden mencionar todos y un pequeño resumen de este mismo y como desarrollar profundamente uno, pero lo ideal es que pueda presentar realmente bien como todos sus argumentos para que plantee muy bien su caso. Y en sí, cuando termine su discurso, es el principal que también ayuda al segundo y tercer discurso para desarrollar completamente los argumentos y también como para dar comparativas o refutaciones al tercer discurso. Ahora, el segundo discurso, como les había dicho anteriormente, refuta en sí como todo lo que les explica la cámara de la oposición, en este caso el primer discurso, y por parte del segundo discurso de la oposición tiene que refutar el primer y el segundo discurso. Así que para la oposición, por si acaso, tiene que controlar mucho más su tiempo, porque no solo están refutando un discurso, sino están refutando dos. Su principal función es poder reconstruir de nuevo como lo que es el caso, para como dejar mucho mejor parados sus argumentos y en sí como de repente poder refutar lo que ha presentado hasta ahora la cámara de la oposición. Los segundos oradores como sí cumplen esta función de comparar, refutar y en general reconstruir, pero no se deben de olvidar de poder desarrollar sus otros argumentos. Es importante que terminen de explicar y argumentar estas ideas, o en el peor de los casos dar nuevas, porque son los últimos que pueden demostrar nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevos argumentos. Al como tener esta función tan importante, los segundos discursos como tienen que controlar bastante bien su tiempo, y en sí son un perfil de los segundos discursos, son personas que saben refutar y como también saben argumentar. Creo que de repente los primeros discursos no siempre como son las personas que refutan un montón, sino que son como las personas que argumentan mucho más, pero los segundos discursos tienen que como saber hacer bastante bien sus puntos. También son personas que saben juzgar y analizar el caso contrario para poder refutarlo de la mejor manera y poder como explicar y reconstruir mucho más el caso. También tiene que tener la habilidad de adaptación. Veamos como el debate no solo se queda en lo que dijo el primer discurso, sino que cambia mucho dependiendo de cuáles son los temas que presenta la cámara contraria o cómo se desarrolla tu misma cámara. Así que tiene que ser muy adaptativo y no debe como cerrarse a lo que mencionaron por una vez, sino que tiene que adaptarse a lo que pide el debate y el cómo se está desarrollando. Su rol durante el prep time, o sea, el tiempo de preparación, es como poder analizar posibles refutaciones y también como elaborar ejemplos e impactos de sus argumentos. No se olviden que las estrategias de los segundos discursos es anotar bastante lo que dice el equipo contrario, como identificar de qué depende el caso del caso contrario. ¿A qué nos referimos como que con depende? Hay como muchos argumentos dependen esencialmente como de
un tema en específico. Si no cumple ese requisito, toda su cámara se cae. Así que sí tiene que leer bastante bien cómo funciona el debate, cómo funcionan los discursos, para como poder analizar y poder criticarlo y hacer como que lo que diga la cámara contraria pierda legitimidad. Los segundos discursos buscan principalmente lo que es también como dar puntos de información al primer discurso de la cámara contraria, y también como dejar bastante claro los argumentos que ha presentado y en general como su casa como ha demostrado bastante bien cómo es que está como ganando el debate, ¿no? Bien, los terceros discursos, como repito, no pueden como dar no carga argumentativa, y se explican como se resumen en 3 partes: refutar de nuevo todo lo que ha mencionado la cámara contraria, reconstruir, pero hay algo muy importante que es comparar. El tercer discurso tiene que, como al no poder mencionar nueva carga argumentativa, lo que hace es comparar lo que está mencionando la cámara contraria y lo que están mencionando ellos. Demostrar que, sabes que la cámara contraria te muestra esto, pero yo te muestro eso, y eso significa que yo estoy mejor por esta razón. No es como solo decir, yo estoy bien y ellos mal. No, sino como comparar qué tanto han desarrollado los argumentos, qué tantos impactos han traído, qué tan verídicos son y qué tan como probables son para que puedan suceder. Así que en sí los terceros discursos son importantes para ya demostrar como los puntos decisivos de cada debate, como ya como para terminar y para que el mismo juez sepa cuál es la cámara que termina ganando. Como el perfil es una persona que sepa leer bastante bien el debate y como sepa juzgarlo, para como ver las refutaciones como más esenciales, porque abro paréntesis, no todo lo que se puede refutar debe ser refutado, sino que en un debate tienes que entender qué es lo que se debe de refutar. Uno no tiene como todo el tiempo del mundo, y aunque al inicio 8 minutos te parezca wow, cuando tú vas avanzando 8 minutos no es nada. Así que tienes que identificar bastante bien cuáles son las refutaciones que le debes hacer a la cámara contraria. Si ves algo que se pueda refutar, si tienes tiempo, hazlo, pero también analiza si hace algún cambio a esa refutación. Así que por eso los terceros discursos tienen que ser personas que lean muy bien el debate, para analizar las comparativas y como los puntos que se van a comparar y demostrar por qué en tu cámara están mucho mejor. Como no tienen un rol específico en el prep time, pero en sí como tienen que ayudar a desarrollar el caso, y como estrategias específicas para estos discursos, como ver el debate como si fuera una persona jueza. ¿A qué nos referimos con eso? Es que tú, cuando eres un juez, analizas desde una como perspectiva neutra cómo está desarrollándose el debate, y tú puedes ver qué es la cámara, cuál es la cámara que está ganando, cuál es la cámara que ha mostrado mucho mejor los casos. Así que como tercer discurso uno tiene que verlo de esa manera, quitarse esa visión de lo que yo digo siempre está bien, y ver como lo que está diciendo la cámara contraria también puede suceder. Entonces, ¿cómo lo puedo refutar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo criticar? Así que eso también, como su discurso tiene que apoyarse bastante en refutaciones y como argumentos que se dieron. Los terceros discursos siempre tienen que hacer referencia a algo que ya se mencionó y algo como un argumento que ya se planteó anteriormente, para que cuando compare y cuando refuta, lo que mencione como tenga bastante coherencia. Había algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿sí? Como les digo, todos estos son roles que uno tiene que hacer. Normalmente creo que en el colegio, si alguna vez has tenido un debate, lo hacen como si fuera una exposición. A mí me toca el primer argumento, a mí el segundo argumento, a mí el tercer argumento, decimos eso y ya está, ¿no? O cuando hacemos refutaciones solo decimos, es que eso está mal porque no es cierto o porque no es tal, ¿no? Y hay que hacer una profundización. Eso es lo que vamos a ir practicando y entendiendo, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, acá habla de un perfil de cómo deberían ser, hay dos cosas que siempre se discuten. Una, por ejemplo, es yo soy primer discurso y siempre voy a hacer primer discurso y voy a aprender a hacer primer discurso y nada más que eso. Y en realidad sería bueno que puedan intercalarse y ver en qué se sienten más cómodas de acuerdo al debate, ¿no? Es que también depende de acuerdo a qué tipo de debate yo me siento más cómoda como primer discurso, como segundo discurso o como tercer discurso. Entonces, cuando yo me presento un debate y quiero saber qué función voy a cumplir, tendría que ver dónde me siento más cómoda. Yo creo que entendí muy bien el debate y voy a poder explicarlo mejor, entonces tienes que ser el primer discurso. Si yo creo que entiendo el debate, pero entiendo varios errores que tiene mi caso y puedo encontrar errores del caso contrario, entonces puedo ser segundo discurso. Si yo soy una persona que de alguna manera
entiendo el debate, o quizás no lo entiendo muy bien, pero entiendo de dónde va, o sea, por dónde va la idea, cuáles son los problemas que se pueden solucionar, y tengo una lectura mejor para poder entender cómo funciona, digamos, encontrar errores en mi propio grupo y en el equipo contrario, ¿no? Y puedo ser más neutral, ¿no? Eso implica que no voy a cerrarme en que el equipo contrario dijo todo mal y yo dije todo bien, ¿no? Sino que puedo saber en qué momento el equipo contrario me está ganando o yo estoy ganando, ¿no? Esa forma de poder entender el debate, pues es propia de un tercer discurso, ¿no? No es que sepa menos, sino que es una persona que puede observar mejor el debate. Y cada uno tiene ciertas cualidades, pues, ¿no? Entonces lo que te pedimos nosotros es que en estas prácticas tú puedas ir encontrando dónde te sientes más cómoda y poder elaborarlo, ¿no? Algunas se sienten cómodas en los 3 discursos y está bien, ¿no? Algunas no les gusta hacer el 4.º discurso porque no saben cómo resumir todo lo que se habló en el debate, ¿no? Algunas incluso solamente hacen su primer discurso y se apagan y después no dicen nada más y no se involucran en el debate, ¿no? Entonces eso hay que practicarlo, hay que pulirlo y demás, ¿no? Ahora, nosotros creemos de que aquí al final lo que tú vas a lograr no solamente es aprender a debatir, sino sobre todo aprender a argumentar y a tener una visión más general, digamos, de todo lo que te pueda suceder alrededor. Esto sirve para el colegio, sirve para tu vida diaria, ¿no? Porque cuando tú tienes un criterio para juzgar cosas, te sirve para todo, ¿no? Pero eso, entonces, esto son como tips, ahí lo dice, ¿no? Y algunas estrategias son esas, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, yo no entendí muy bien el debate, ¿sabes qué? Mejor me voy de tercera, porque mientras voy escuchando lo que va pasando, voy entendiendo mejor el debate y puedo defenderte mejor, ¿no? Entonces, a eso se refiere con estrategias, ¿no? Pero tendría que básicamente es como ir puliéndola e ir ensayando en donde me siento más cómodo, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea, ¿no? Ya para ir terminando, los cuartos discursos. Para explicar lo que hace un cuarto discurso es como 3 cosas importantes. Primero, presentar los puntos de choque. Creo que ellos saben identificar bastante bien cuáles son los puntos que se debatió durante todo el debate y en general como que se estuvo criticando por parte de las 2 cámaras. Al realizar un análisis como bastante exhaustivo como lo que es el del debate y entender como las ideas esenciales. También como refutar en términos como bastante específicos en lo que es el equipo contrario, específicamente más en como la estrategia en la que dio, ¿no? Normalmente como no es una refutación de argumentos, sino una refutación de cómo plantearon todo su caso, toda su cámara, los argumentos y el cómo no terminó siendo efectivo, ¿no? Y también explicar por qué ha ganado el debate. Un paréntesis que hago acá es que no solo puedes decir gané el debate porque presenté este argumento o ganamos el debate porque presentamos buenos argumentos. Tienes que explicar el por qué y como el también por qué los puntos de choque que has demostrado son como los que sí son los verdaderos, sí son los idóneos, ¿no? No olvidar que como al tú solo tener 4 minutos tienes que resumir bastante bien como cuáles son los puntos de choque como que se hablaron durante todo el debate y en sí los puntos como más estratégicos, más importantes. No olvidar tampoco que como no puedes recibir puntos de información, así que tienes la libertad de explicar y explayarte como todo lo que tú creas necesario. Y otro paréntesis, los cuartos discursos solo lo dan los primeros y segundos oradores, no lo pueden hacer los terceros, así que como tener bastante eso en cuenta y que también lo inicia la cámara de la oposición y termina la cámara de la proposición. Y ya los últimos tips para los cuartos discursos son personas que pueden como tener una mejor capacidad de un mejor resumen, una mejor síntesis y en general identificar todos los puntos de choque que se hicieron al transcurrir el debate. Sabe juzgar el debate como una persona jueza y sabe identificar cuáles son los puntos que se intentaron demostrar y que se demostraron y también explicar qué tan importante fue como para cada debate, ¿no? Las estrategias de los cuartos discursos son 2 específicas. Primero como que lo hagan las segundas personas oradoras porque en sí como puede entender bastante como bien el caso, especialmente porque dio las refutaciones como correspondientes como segundo orador y como también terminó de argumentar y explicar como todo lo que se transcurrió el debate.
pero en sí como cualquier persona puede hacer como cualquiera de los dos primeros discursos puede hacer el discurso de réplica, depende bastante de cómo esta persona como puede conectar mucho más con el debate, ¿no? Por ejemplo, como había dicho anteriormente el profesor, yo hay personas, primeras oradoras que solo como dan su caso y desaparecen, yo, pero como también hay, los segundos discursos normalmente como tienen que estar mucho más pegados al debate, así que probablemente ellos se conecten mucho más al momento de cómo poder interactuar y cómo poder dar el discurso de réplica. Buscar que la estructura de su discurso tenga una justificación como de persona jueza. En cristiano es que se plantee este discurso como una persona, como un panel, como una persona jueza, y explicar el cómo ganan a partir de una visión mucho más neutral. Creo que muchas veces tenemos como esta idea de lo que decimos está bien y lo que dice la cámara contraria está como completamente mal. O sea, creo que todos lo tienen al momento como de explicar, ya que como dan raciocinios que de repente no lo dicen, pero lo piensan y asumen que como eso se explicó en el debate, ¿no? Así que como cuarto discurso tiene que tener la facilidad de entender cómo es que sucedió el debate de una manera mucho más neutra para entender cuáles fueron los puntos fuertes de su cámara y los de la cámara contraria y explicar por qué en su cámara es que estos puntos terminan siendo como mucho más importantes. Y como creo que eso sería todo. Aquí están nuestras redes sociales.